Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. La Superintendencia de Salud, en un informe con simulaciones del impacto de la ley corta de ISAPRES, actualizó la deuda de las aseguradoras, situándola en 1.180 millones de dólares. El regulador además informó que podría haber un alza de hasta un 41% en los precios base de los planes de las ISAPRES. Hoy en la sesión de la Comisión de Salud del Senado, los parlamentarios, quienes criticaron que los afiliados se hagan cargo de la deuda, van a exigir explicaciones al respecto. Hay que recordar además que el superintendente de salud es militante de la democracia cristiana. Atención con esto, porque aquí la democracia cristiana tiene mucho que decir con respecto a lo que está ocurriendo en salud. ¿Por qué? Porque el superintendente ha sido extremadamente duro con las ISAPRES y por lo tanto es él el que ha calculado este tipo de deuda y que provocó en algún momento frente a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, algunos inconvenientes y diferencias con respecto a esto, pero al final es el superintendente el que se ha impuesto. María José de la Barra, muy buenos días. Hola María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. A solicitud de la misma asociación de ISAPRES fue que la Superintendencia de Salud tuvo que redactar y emanar un informe con simulaciones o estimaciones de lo que podrían ser las consecuencias que generaría la ley corta de ISAPRES en el ámbito financiero en las ISAPRES. Son datos a los que se llegó con efectivamente la información que se tiene a la fecha y datos que no permiten generar finalmente simulaciones reales de lo que sería el impacto en la industria, sino más bien estimaciones de lo que podría suceder con los datos que se tienen a la fecha. Por ende, básicamente no son resultados que tengamos que decir van a ser tal cual como se estipulan en este informe, pero que sí entregan antecedentes que llaman la atención. Uno de los puntos que ayer llama la atención y levanta las alertas es el recálculo de la deuda, la cual asciende en este informe financiero a 1.180 millones de dólares. Recordemos que ya habían existido discrepancias entre el Ejecutivo y la Superintendencia de Salud respecto al monto de la deuda. En un inicio, esta se situó en 1.400 millones de dólares. Luego, con las indicaciones que presenta el Ejecutivo, luego de el trabajo de la comisión experta que estuvo trabajando en la Comisión de Salud para poder redactar también básicamente modelaciones, indicaciones a la ley corta de ISAPRES, fue que el Ejecutivo sitúa esta deuda en cerca de 1.000 millones de dólares y ayer la superintendencia vuelve a subir esta deuda, la vuelve a recalcular. Según fuentes de la radio, se informa que el alza se debe netamente al transcurso de los meses. Aseguran que el trámite de la ley corta de ISAPRES y que está trabada básicamente en el Congreso, hace que no se zanje la deuda y que los cobros indebidos sigan. Y es por esto que aumenta la deuda a 1.180 millones de dólares. Junto con esto, el informe da a conocer otro dato que llama muchísimo la atención y da a conocer una estimación de lo que podría suceder si se utiliza uno de los recursos que está establecido por el proyecto de ley corta de ISAPRES. ¿Qué es lo que plantean? Que las ISAPRES, por una única vez, pueden realizar un alza extraordinaria del precio base del plan de salud. Esto siempre y cuando se justifique finalmente a través de un informe financiero, un plan de reducción de costos y se dé cuenta de que es totalmente necesaria esta alza en el precio base para poder volver sostenible el sistema de esa aseguradora en particular. Esto es anexo al ICSA. Recordemos que se habló del reajuste del precio base, es algo que ya se modificó o que se estipuló que se va a adelantar de julio del 2024 a abril del 2024 como una forma de descomprimir o mitigar los efectos financieros con las ISAPRES, pero esta es una alza extraordinaria aparte de la que se produciría en abril de este año con el ICSA. ¿Qué fue lo que dice este informe? Que si las aseguradoras dan cuenta de su complejo escenario financiero con una correcta justificación de la situación y solicitan alzas, estas podrían ir de un 7 hasta un 41% en el valor de los precios base de los planes. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, el socialista Juan Luis Castro,
dijo que esto ratifica las sospechas que se tenían, de que da cuenta de que podría haber puntos muy perjudiciales para los afiliados. ¿A qué apuntó el presidente de la Comisión de Salud del Senado? De que serían ellos quienes estarían haciéndose cargo de la deuda. Las ISAPRES van a apretar el bolsillo de los usuarios. Tiene que estar súper claro en la ley corta de ISAPRES, porque si no, es el afiliado el que paga toda esa cuenta. Y eso sería inaceptable después de años de judicialización. Es perentorio que haya claridad para evitar quiebras, pero al mismo tiempo para asegurarle a las personas que no van a tener un rebote, que después de la baja que se produjo ahora del precio de GES, nuevamente tengan alzas desmesuradas durante este año. Apuntan a que esta alza extraordinaria en el precio base de los planes haría que con esta alza, con este cobro aparte que se realizaría de manera extraordinaria por una única vez, los afiliados estarían pagando más y por ende estarían contribuyendo a saldar de sus bolsillos la deuda que contribuyeron las mismas aseguradoras privadas. También hubo molestia de parte de la oposición en la Comisión de Salud del Senado. El senador de la UDI, Sergio Gaona, señaló que este informe da cuenta de que el Ejecutivo busca desfinanciar el sistema privado de salud. Valorar la sinceridad del gobierno a transparentar las cifras del impacto financiero de sus indicaciones. Finalmente, aquí no varía en nada el monto de la deuda a devolver, y eso es lo que implica traspasar el costo a los afiliados hasta el 41% del precio de los planes. Evidentemente, esto sigue en la línea del afán del gobierno de destruir el sistema privado de salud. Ayer no hubo declaraciones del superintendente de salud, Víctor Torres, tampoco de la asociación de ISAPRES. ¿Por qué? Porque todos están esperando a un par de minutos más, a las 9:30 de la mañana, donde va a sesionar la Comisión de Salud del Senado con presencia de todos los actores incumbentes en el debate y la tramitación de la ley corta de ISAPRES, y ahí se espera, por una parte, que la asociación de ISAPRES levante sus inquietudes respecto a los datos que entregue este informe, y por otra parte, que la superintendencia explique indicadores que desde la misma asociación de ISAPRES no entendieron muy bien, porque fue un informe bastante complejo de entender. Pero, como ustedes saben, los auditores, esto está alojado en la Comisión de Salud del Senado. Pese a los meses de tramitación, todavía no pasa a la Cámara Revisora, que en este caso es la Cámara de Diputadas y Diputados. Y ahí, según conversamos con distintos parlamentarios, podrían haber muchos nudos respecto a la tramitación que ha existido en la Cámara Alta, e incluso podrían existir modificaciones a la ley corta, que todavía está bastante complicada de tramitar en el Senado. El diputado, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagomarsino, sostuvo que el informe que se dio a conocer ayer da cuenta de un proceso que está alojado en el Senado y que podría sufrir modificaciones importantes y sustanciales al pasar a la Cámara. Es un informe financiero de la Superintendencia de Salud en el caso de que se aprobase la ley corta de ISAPRES, como en estos momentos se está tramitando en el Senado. Y esto demuestra nuevamente las características de la tramitación en el Senado, que esperamos revertir una vez este proyecto de ley llegue a la Cámara. Por otro lado, intentando desdramatizar un poco lo que se conoce ayer, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, quien también es miembro de la Comisión de Salud, dice que estas cifras son solo estimaciones y modelaciones, que no son datos o hechos concretos que vayan a suceder, y a su parecer es muy poco probable que se apruebe esta medida, que sería una alza extraordinaria de los precios base de los planes. No podemos ser tan irresponsables de asustar a las personas con que va a haber un 41% de reajuste. Lo que aquí hay es un informe financiero que habla de entre un 7% y un 41%, pero no hay bajo ningún punto de vista una discusión zanjada, ni creo factible que se vaya a llegar a una alza tan significativa. De parte de la superintendencia intentaron desdramatizar los datos, asegurando que durante todo este mes, durante todo el mes de enero, reciben los estados contables de las aseguradoras privadas. Con esos estados contables, a fines de este mes, realizan todo lo que tendría que ser el cálculo para el reajuste del ICSA, que da a conocer cuánto tendría que subir el precio base de los planes según la legislación. Con eso ya se aprueba que finalmente el reajuste del ICSA se adelante de junio hasta abril del 2024, y con eso, según la superintendencia, podría descomprimirse la situación para que las cifras de este reajuste extraordinario bajen y no vayan de un 7 a un 41%, sino que vayan a porcentajes menores. Pero claramente es una medida que está en la ley corta de ISAPRES,
podría solicitarse, estaría dentro de los márgenes y podría significar claramente de alguna u otra manera que sean los mismos afiliados quienes con un alza extraordinaria en sus precios base de sus planes de salud estén contribuyendo a saldar la deuda. Catherine Tomás. Mira, lo primero es que llama muchísimo la atención los distintos cálculos que se han hecho en el curso de los últimos tiempos. Dos, que evidentemente hay una sospecha de que autoridades de gobierno, incluyendo el superintendente, quieren terminar con las ISAPRES y que buscan cualquier medio. Uno de esos medios es que suban los precios enormemente, de manera que mucha gente no pueda pagar y se tengan que ir y por lo tanto las ISAPRES se empequeñezcan hasta ser intrascendentes. Las sospechas están ahí. También habrá que ver si es que la operación salvataje por parte del Congreso ocurre. Yo creo que es difícil en estos momentos porque no tiene los votos, porque el Frente Amplio y el Partido Comunista no dan los votos para eso. Y por lo tanto, y yo diría tampoco parte del llamado socialismo democrático, y en esto el senador Juan Luis Castro está un poco solo en esta discusión. La ha liderado en el Congreso, pero la ha liderado en el sentido que tiene la voz más cantante, o la voz cantante, pero no sé si tiene tantos seguidores. Por lo tanto, yo creería que la suerte está un poco echada, y las ISAPRES, si todo sigue igual, no pasan de este año. Es así de simple. Y tendría que todas esas personas que son atendidas por ISAPRES, donde no hay listas de espera por lo demás. Así que la gente que se muere en lista de espera están todas en FONASA, no están en ISAPRES. Bueno, tendrían que irse a FONASA. Y FONASA tendría que recibirlos a todos y tener el sistema necesario para que estas personas sean atendidas. Considerando además que podrían caer algunas de los proveedores de ISAPRES. O sea, médicos que no podrían cobrar lo que se les debe, y también clínicas. Ese es el panorama y vamos a ver si el asunto tiene alguna salida. Da la impresión que por el momento, María José, no hay salida, ¿no? Da la impresión de que podría no haber salida, pero hay un cambio, Tomás, respecto a la percepción de los mismos parlamentarios de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático con el transcurso de la tramitación de la ley corta. Al dar cuenta la Asociación de Clínicas de Chile, por ejemplo, o la Asociación de Prestadores Privados de Salud, que serían los distintos laboratorios, red de salud, clínicas, de la importancia de las ISAPRES en sostener el sistema de prestadores privados de salud, hubo un cambio, podríamos decir, de chip finalmente, en el cual comprenden que la importancia de que existan las ISAPRES como se conocen actualmente también es fundamental para que el sistema de salud se pueda mantener como un todo. Es en esa línea, con la argumentación de Clínicas de Chile, de los prestadores privados de salud, que ahí también se dan cuenta que el salvataje a las ISAPRES tiene que existir, o la muerte de las ISAPRES no tiene que ser tan radical. Y es ahí donde también han buscado, por ejemplo, contribuir en esta comisión de expertos donde estuvo el ex subsecretario Cristóbal Cuadrado, que había sido muy duro con las ISAPRES. Estuvieron también personeros o representantes de asociaciones de afiliados y afiliadas, la sociedad civil. O sea, han estado en una lógica por poder buscar soluciones. Podríamos decir que hay dos trabas en este momento. La primera es que las ISAPRES de algún punto han intentado dar a conocer que todas las propuestas que se han realizado son nocivas para el sistema, pero ahí uno se pregunta por qué realizaron los cobros indebidos, considerando que habían fallos judiciales, se estaba judicializando la situación, habían circulares de la Superintendencia de Salud. Y por otra parte, la traba está de parte de las ISAPRES, que estaría mostrando estas complicaciones para poder avanzar en cada uno de los puntos, y por otra parte está en el Congreso, donde aseguran que no puede haber un perdonazo a las ISAPRES, pero tampoco se puede pasar el costo o realizar esta mutualización del costo de la deuda a los afiliados. Serían esos dos puntos los que estarían actualmente haciendo que la pata cojee, la pata de la mesa cojee, y que generaría complicaciones, las está generando en el Senado, y en la Cámara podría dilatarse mucho más esto, pero estamos con el tiempo en contra. En mayo se tiene que cumplir ya el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores, por ende el Ejecutivo está totalmente apurado con la tramitación. Gracias, María José. Que estén bien, buenas tardes. Adiós. Buenos días.